Bienvenidos, mi nombre es Adriana Silvia Narvaja, soy profesora de Comunicación y Culturas del Consumo. Este es el cuarto video que estamos grabando. Más o menos vamos a grabar los temas más importantes, no podemos grabarlos todos porque si no se haría muy confuso con muchos videos. Pero bueno, es un gusto volver a estar aquí con todos, especialmente para agradecer el apoyo que nos han dado, tanto familiares, amigos, colegas, la Escuela 45, y creo que a los alumnos les gustará, incluso creo que también les puede llegar a ser útil para otras materias, más o menos tener algún concepto, si bien los temas son mucho más amplios y nosotros apenas los podemos dar así en trazos muy gruesos, pero nos parece que pueda ser interesante, así que les mandamos un cariño a todos los que nos han deseado mucha suerte con esto, nos han felicitado, han tenido una enorme generosidad, porque bueno, a veces uno no queda del todo conforme, pero así son las cosas. Antes que nada, quería aclararle que en uno de los videos yo, en el tercero, hablé del tema de la esclavitud y hablé de la ciudad de Elmira, y no es la ciudad de Elmira, sino de Elmina, que está en Ghana, justamente en lo que se llama la Costa de Oro, ¿no? Justo cuando pega la vueltita ahí sobre el Atlántico, la costa del África. Me interesa que seamos precisos en este tema. Y todo el material, saben que este video, los otros videos y los materiales que acompañan a nuestra charla están en clases de comunicación y ahí los van a poder encontrar, tienen que verlos todos porque seguramente se hará un cuestionario luego. Agradecemos también a los alumnos que nos han estado mandando el plan de continuidad que habíamos mandado al principio y llamamos a todos, a que todos lo tienen que enviar. Bueno, vamos a hacer ahora la pregunta fundamental de todo esto, o una de las preguntas fundamentales, que es el enorme aporte que ha hecho el historiador Eduardo Galeano en este tema. ¿Cuál es la relación entre la esclavitud y la máquina de vapor? En un principio pareciera que ninguna, sin embargo tiene todo que ver. La máquina de vapor se utilizó en principio en los telares ingleses. Todo eso era un trabajo muy sacrificado que se hacía a mano. Al incorporar la máquina de vapor, esto comenzó a correr y la producción comenzó a ser enorme. Con lo cual se necesitaba más algodón, con lo cual los terratenientes compraron los terrenos de las personas más pobres que no pudieron seguir vendiendo sus productos de telares hechos a mano, quedaron en la más absoluta pobreza, y aquel que se hubiera negado a vender de todas maneras se le cerraba el acceso al bosque y al río, es decir, no tenían ni leña ni agua y finalmente por fuerza mayor debían verse obligados a vender sus tierras por nada, por muy poco dinero, y a mudarse, a vivir en condiciones miserables en las afueras de la ciudad, apiñados en una pieza o prácticamente en casuchas hechas así en forma muy precaria. Bien, ya vamos a retomar este tema, pero mientras tanto, toda esta enorme cantidad de telas con el nuevo algodón que se precisaba, hasta esa altura prácticamente aparte de algunos telares hechos en algodón, se utilizaba los cueros de animales, la lana, digamos, no había mucha variedad para las vestimentas, y de todas maneras ya la Iglesia había previsto cada grupo social cuánto podía gastar en vestimentas. Los pobres no podían gastar una cifra muy alta, era muy poco lo que se podía invertir, así que más que un cuero de un animal o algo que pudiera proteger del frío, no había. Pues bien, comienzan a apilarse las telas por montones, y son estas telas junto con pólvora, ron y otras bebidas alcohólicas y otros elementos de metal que son llevados hacia las tribus del África con las cuales se ha acordado que casen a los futuros esclavos, y se les daban esos materiales a cambio de la gente capturada. La gente capturada era llevada hacia el Caribe, se hacía un paso en Cuba primero, allí se vendían parte de los esclavos y luego en varias partes
del centro de Centroamérica y también en la zona de los Estados Unidos. A vuelta de correo se compraba el algodón del Mississippi, el ron de Cuba y vuelta a ir hacia Inglaterra con un triángulo, por demás perverso, por cierto, pero muy lucrativo, en donde la máquina de vapor era la que finalmente estaba favoreciendo la esclavitud, y la esclavitud, el buscar nuevas zonas en el Mississippi para plantar más algodón que luego iría a formar parte de los telares ahora automatizados de Inglaterra. Este es el gran aporte que hizo el historiador Eduardo Galeano para todos nosotros, porque siempre se entendían como cosas separadas, pero realmente tienen una vital significación para todos. Este es el punto del tema de la esclavitud. El tema del MINA lo van a encontrar también, como dijimos, en clases de comunicación, en un artículo sobre el origen del tráfico de negros, muy interesante, que es del año 1857, que yo encontré y que lo puse allí. Como estábamos diciendo, los campesinos se ven obligados a marcharse a las grandes ciudades, especialmente en Londres, bueno, también en otras ciudades importantes, a trabajar por nada, por muy poco dinero, durante 14 o 16 horas en los talleres. Las familias quedaron completamente destruidas, su forma de vida totalmente destruida, y pasaron a trabajar en forma inhumana, verdaderamente inhumana, para los dueños de las fábricas. En Francia luego, por ejemplo, llegarían todos a la triste conclusión que la Revolución Francesa la habían hecho los más pobres y los campesinos para quitar la monarquía y obtener derechos que luego los propietarios de las fábricas les negaron, e incluso reprimieron todas las huelgas. Esto se ve muy bien en una película de André Guaida, que es Tierra Prometida, muy, muy terrible, muy feroz, que realmente marca un poco toda esta situación. En ese caso sería en Polonia, pero esto se dio prácticamente, se puso, digamos, en sintonía toda Europa en este sentido, porque esto es el fruto del liberalismo, como dijimos, no tener trabas a las actividades económicas, ya no tener que pedir autorización a la monarquía, poder disponer libremente de sus capitales y poder llevar adelante las empresas, ¿no? Las condiciones de los trabajadores eran terribles, no tenían ningún tipo de derecho, trabajaban mujeres embarazadas, los niños por centavos, los ancianos, todos los hombres, en fin. Los niños cobraban en centavos y para que no se durmieran se los ponían en asientos bien altos, cosa que para que si cualquier cosa, si se dormían, se cayeran y se golpearan, así no se dormían. Tanto fue el desastre, la tan triste condición en la que quedaron reducidos los trabajadores, que si perdían un brazo, por ejemplo, esto se ve en Tierra Prometida, si perdían un brazo, bueno, eran echados directamente, se reemplazaban por otros, no había ningún tipo de inconveniente. Ni de seguro médico, ni de atención. A lo sumo, por ahí si alguno moría, la empresa le podía pagar el cajón o algún tipo de cosa así, nada más, no había ningún tipo de resarcimiento. Todo esto en el marco de una filosofía del positivismo, es decir, la ciencia va a resolver todos los problemas. Miren, si logramos esto, si logramos sacarnos de encima a los reyes después de tantos siglos, ahora sí, ahora podemos hacerlo todo. Tenemos libertad, una libertad que no teníamos, y ahora el mundo es nuestro, la verdad, sinceramente. Terminamos con los viejos prejuicios y las viejas prohibiciones de la iglesia y de la monarquía, y ahora vamos para adelante, ya que si hay hambre, la ciencia lo va a resolver. Si falta trabajo, la ciencia lo va a resolver. Y el futuro, la delincuencia, todos los problemas lo va a resolver la ciencia, cosa que no fue así en lo más mínimo, ¿no es cierto? Pero todo el siglo XIX está imbuido, está imbuido de este tema del positivismo que finalmente demostró que no era así. Pero esto le daba como una esperanza a la humanidad de
aunque sea en un futuro lejano, resolver los problemas. Resolver no resolvió ninguno. A fin del siglo XIX, la mitad de las mujeres de Londres se dedicaban a la prostitución, ya que no encontraban trabajo en las fábricas y sus maridos habían fallecido. Era terrible, así que evidentemente la ciencia no podía ni detener la delincuencia, ni el hambre, ni ningún problema. Sí ayudó con el tema de las vacunas, que empezaron a hacerse grandes investigaciones y lograr el tema de las vacunas, que fue un avance brutal en la marcha de la humanidad. Mientras tanto, como decíamos, los médicos pusieron el grito en el cielo y pidieron que por favor, los niños trabajaran solo 10 horas, no más de 10 horas, por favor, pues se estaban perjudicando. Muy bien. El resto trabajaba sin cesar, apenas les alcanzaba o para alquilar esa piecita donde se amontonaban todos, nada más que para dormir, o para comer, digamos, y cada tanto comprar algunos botines viejos o algunos botines usados, digamos, no alcanzaba para mucho más, y alguna ropa raída que podían utilizar, nada más. Fue su situación terrible, terrible, y con el tiempo la va a reflejar quizá una obra que fue emblemática, como es Germinal, de Emilio Zola, el francés, que es un antes y un después de Germinal. La Germinal es realmente terrible y se han hecho varias versiones. La más interesante es la última que se hizo con Gerard Depardieu, donde se muestra no solamente la situación de los obreros en las minas de carbón en Francia, sino también el maltrato animal, en fin, es demoledora. Hay que verla, pero es demoledora. Y bueno, eso fue la forma que tuvo Émile Zola de denunciar lo que estaba pasando, ¿no? Por supuesto, con el hacinamiento, la tuberculosis hizo estragos, y la mala alimentación, viniendo de gente que venía del campo, que tenía sus gallinitas, su medio de vida, de repente se encontraron sin nada, y comiendo nada más que lo que podían, la más de las veces pasando hambre, muchísimas veces pasando hambre, con lo cual la muerte estaba en todas partes, ¿no es cierto? Frente a esta situación, algunos, lo que se llamaban los socialistas utópicos, lo que se llamaron después los socialistas utópicos, comenzaron a plantear el tema del socialismo frente al capitalismo. El socialismo que aspira o busca el bien social, de ahí viene la palabra, aspira al bien social. Entonces empezaron a decir, bueno, esto no podía ser bueno, utópicamente, el día de mañana todos las personas se amarán y serán todos hermanos y qué sé yo cuántas cosas más, pero hoy estamos en esta situación. Fantástico, buenísimo. Con eso no íbamos para ninguna parte. Entonces otros empezaron a levantar las voces por la situación de la gente. Y esto dio origen a varias formas de socialismo que vamos a ver ahora en un rato. Mientras tanto, la gente comenzó a protestar, por supuesto, comenzaron las huelgas, las agrupaciones que luego se transformarían en sindicatos, y empezaron a reclamar por sus derechos, evidentemente, y fueron reprimidos en muchos casos. Bueno, hubo muchas luchas que luego seguirían hasta la matanza de los mártires de Chicago, con lo cual se festeja el 1 de mayo, la matanza de las mujeres, con las cuales se conmemora el 8 de mayo en el Día de la Mujer, en fin. Esto siguió y empezaron a hacer luchas duras con muchos muertos y detenidos. El socialismo, como dijimos, empezó a circular entre esta gente. Pero mientras tanto, ¿de qué es lo que se estaba imponiendo? Bueno, ya hablamos del capitalismo y Adam Smith. Adam Smith, él plantea que es necesario hacer este cambio, la humanidad tiene que hacer este cambio, que se necesita que haya educación para todos, que tiene que estar a cargo del Estado, tiene que haber división de trabajo y capacitación, tiene que haber una valorización de la moneda, fundamentalmente, valorizar la moneda empieza a ser importante como símbolo de ese capital y de esa ganancia que se está obteniendo, y fundamentalmente el capitalismo se basa en 3 condiciones con las cuales nació.
la energía barata, carbón, petróleo, la mano de obra barata, esclava o indígena o muy mal paga, y la materia prima barata, sea propia o apropiársela de las colonias, como fuera posible, digamos. Esto permitía fabricar muchos productos, muchos nuevos también, muchos productos nuevos, y satisfacer las necesidades de las personas mediante la venta de estos productos. Nació también la publicidad por esta altura. Los pequeños avisos, digamos, que empezaron a salir en los diarios de esa época. También empezaron a imprimirse más diarios y esto fue llegando a la gente. Esto hacía también más importante la necesidad de educación, ya que la mayor parte de la gente era analfabeta, como había sido a lo largo de la humanidad, y a nadie le había interesado que fuera de otra manera. Pues bien, ahora sí, ahora había un interés de que la gente pudiera participar de los debates, de la democracia, y para eso tenía que leer los diarios. Eran diarios combativos, no eran diarios objetivos, eran diarios combativos, diarios de barricada, diarios donde se peleaban unos con otros, en fin. Hay bastante material sobre eso en las hemerotecas digitales. Pero todos estos reclamos también, estas huelgas también llegaron a los diarios, en fin. El siglo XIX es un siglo que es muy, muy increíblemente movido y muy, muy feroz en su conformación todo el siglo, ya que las viejas monarquías y los viejos privilegios de la nobleza intentan volver, mientras el capitalismo intenta imponerse, y por el otro lado está surgiendo el socialismo para beneficiar y cambiar las condiciones de trabajo de la gente, que eran verdaderamente brutales, verdaderamente brutales. Hay una escena muy, muy impresionante en Tierra Prometida, como dije, del director polaco Andrzej Wajda, que está la embarazada de 9 meses, parada todo el tiempo con los telares, ¿no? Tratando de cumplir con lo que se le exige. Es muy terrible esa escena. Lo mismo en la escena en la que el hombre pierde los brazos y bueno, listo, chao, adiós, que te vaya bien y que la fuerza te acompañe. Es muy terrible. Todo esto, por eso todos estos derechos fueron conquistados después tras duras luchas, ¿no es cierto? Como dijimos entonces, energía barata, mano de obra barata y materia prima barata para lograr hacer una diferencia con la ganancia para poder vender estos productos al mercado, en donde la oferta y la demanda, como dijimos, iría regulando los precios. Si hay más oferta, el precio baja; si hay más demanda, el precio sube, y así. Esto, como ya dijimos, se iría manejando solo, sin trabas ni limitaciones de parte del Estado, por una mano invisible, que vaya a saber qué será que Adam Smith vio, alguna revelación, no sabemos, que iría acomodando las cosas, que no se acomodaban en lo más mínimo. Los poderosos siguieron siendo cada vez más poderosos y los pobres cada vez más pobres, ya que lo que se demostró que no hay igualdad de negociaciones, para nada. Esto se ve en la película Germinal, cuando les quieren encima de todo hacer bajar los sueldos cuando ellos ya no tenían para comer, y bueno, y eso precipita toda la tragedia en esta terrible obra del genial Solá. Y este es el tema, ¿no? Las empresas chicas no pueden competir con las empresas grandes, los grandes capitales fueron aplastando tanto a los trabajadores como a las empresas chicas, y así fue todo el siglo XIX. Sucedió, esto es así. Y luego, mucho más, cuando a fin del siglo XIX, ya principios del XX, se establece la ley de sociedades anónimas, en donde ya no era un empresario, sino ya era un conglomerado de capitales, donde las empresas emitían acciones, y esto les dio todavía mayor impunidad, porque de eso se trata, ¿no? Y luego esas empresas se transformarían en muchos casos en enormes corporaciones, como es el día de hoy, que incluso tienen más poder que cualquier Estado. Una gran corporación puede hacer literalmente lo que quiere, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
Bien, en cuanto al socialismo, bueno, hay un socialismo común, lo que se conoce como la izquierda. La derecha y la izquierda son temas un poco relativos y hoy más relativos que nunca. Pero la derecha y la izquierda se refieren a la situación de conservadores y laboristas o los que intentan cambiar las cosas en el Parlamento inglés. Estaban situados a la derecha y a la izquierda. Entonces quedó los conservadores, los que buscan mantener sus privilegios, los que no quieren que cambien las cosas, quedan a la derecha. Y en líneas generales, los que intentan cambiar las cosas, intentan mejorar el mundo, intentan que las cosas sean diferentes, quedan a la izquierda. Y el socialismo quedó allí. Y ahí tenemos tanto el socialismo utópico del que hablamos, el que dice que el día de mañana las cosas van a mejorar, el socialismo común, porque hay varios autores, hay muchos autores diferentes. Luego viene el comunismo, del que vamos a hablar ahora, y el anarquismo. El comunismo y anarquismo diferían. El comunismo está impulsado por el investigador Karl Marx y su amigo Engels, en donde ellos hacen un análisis de la historia, un análisis científico de la historia, tomando un poco la dialéctica de Platón, que luego va a tener Hegel, hablan de una marcha dialéctica de la historia, bueno, es un poco complicado, y más que nada dicen, bueno, las condiciones materiales son las que imponen la realidad, y en este momento es lo que se impone, burgueses y obreros. Los obreros van a tener que luchar en todas partes del mundo donde estén, porque siempre va a pasar lo mismo, siempre va a haber una parte de trabajo no pago que es la famosa plusvalía, y el burgués nunca les va a dar nada. Así que olvídense, hay que luchar, esto es lo que dice Karl Marx, esto trajo muchas repercusiones, incluso ellos no eran solo teóricos, se juntaban con grupos de trabajadores y dicen, bueno, esto es así, todos los trabajadores del mundo se tienen que poner de acuerdo, tienen que luchar en conjunto, ya que esto va a ocupar todo el ámbito económico del planeta, y así llegar a la dictadura del proletariado. Es decir, el proletariado va a tomar el poder, le va a quitar a los burgueses sus propiedades, y entonces se instaurarán una dictadura para poder sostener esto, que va a estar en todo el mundo, porque como digo, las condiciones de explotación son las mismas en todo el mundo. Este es el comunismo. La marcha de la historia es inexorable y la dictadura del proletariado también lo será, y el día de mañana se llegará a un término feliz, pero no sé. Mientras tanto que Bakunin con el anarquismo decía no, ningún Estado, ni amo ni patrón, no, esto no puede dar lugar nunca a la libertad. La libertad solamente se va a poder hacer sin amo ni patrón, bueno, y es el grupo anarquista de Bakunin que se escinde del comunismo tradicional. Entonces, dentro del socialismo, como vemos, hay distintas opiniones, y hay muchos otros, luego viene el neomarxismo, en fin, hay muchos pensadores. Esto fue impactante, incluso llevó a la conformación de la Comuna de 1848 en París, con el famoso manifiesto comunista, la Comuna de 1871, es decir, hubo varias movidas muy fuertes, muy fuertes, que complicarían mucho el siglo XIX. Y esto iría llegando luego, además de los grandes inventos, las grandes ocupaciones de las colonias, la rivalidad entre las naciones, los nacionalismos que van surgiendo en cada nación, esto va conformando un caldo de cultivo que luego llegaría a la Primera Guerra Mundial, donde todos aquellos jóvenes fueron ilusamente pensando que peleaban por sus países, y fue una guerra terrible, con 25 millones de muertos, escucha bien la cifra, donde se arrojaron gases tóxicos, fue un espanto. Se utilizaban animales para llevar explosivos, bueno, una cosa muy espantosa. Y en esa guerra, no podemos entrar en mucho más, pero en esa guerra, como mensajero entre trincheras, había un señor alemán, que algunos conocerán, que se llama Adolf Hitler, que al terminar la guerra quedó sin lugar, digamos, ¿no?
quedó sin referente. Él estuvo en los grupos comunistas, no le pareció y luego se fue con grupos nacionalistas y es el que luego va a crear el Partido Nacional Socialista Alemán, que conocemos con el nombre de Partido Nazi, que intenta, digamos, ser apoyado por monarquías, iglesias y empresarios del lado de la derecha para que no cambien las cosas y para que el comunismo no avance, y está basado, bueno, en esto, ¿no? Hay un Führer, es decir, un líder que nos va a indicar a todos cómo tenemos que vivir y él jamás puede equivocarse porque es un Führer. Luego se va a llevar adelante el antisemitismo y la detención del comunismo. Por eso tiene la ayuda de muchos empresarios que lo apoyan, ya que él en principio en la votación en la que él es elegido no ganó, pero luego empieza a presionar a los católicos diciéndole, miren que viene el comunismo. No sé, ustedes hagan lo que quieran, pero yo les digo, bueno, y con eso logra el apoyo de los grupos católicos y así llega al poder y se desata la Segunda Guerra Mundial, en donde acá las batallas y las ideologías también tienen muchísima importancia. Y luego, cuando termina la terrible Segunda Guerra Mundial, ya que se pensaba que de la primera no podía haber nada peor. No, eso es no conocer al ser humano. Siempre puede haber algo peor y lo hubo, que fue la segunda. Esperemos que no haya nunca una tercera. Pero al finalizar, después de una batalla cruenta, terrible, se termina esto con la ocupación de Berlín, que hacen los rusos, ya que los rusos vienen del lado del este y los aliados vienen del lado del oeste. Los rusos entran en Berlín y finalmente el ejército alemán se ve obligado a capitular. Y comienza luego la etapa de la Guerra Fría, que llegará hasta, no hace mucho, hasta la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Justamente en el año 61 se hace, la ciudad queda militarizada, en el año 61 se hace el muro en una sola noche, porque venían gente que pasaban a la zona de Rusia, venían gente del este, y luego de allí pasaban fácilmente a la zona de los aliados y de ahí trataban de llegar a los Estados Unidos o salir, digamos, de su situación de miseria. Viendo esto, y que eran racimos y racimos de gente que se iban a los aeropuertos para tratar de salir de esta situación, entonces Rusia decide hacer este famoso muro y hay familias que no se vieron nunca más. Nunca más. Es decir, en una noche levantaron el muro, vos no pasás más, nunca más vas a ver a tu familia. Incluso está el video, ¿no?, de la mujer que levanta al bebé para que el marido lo vea del otro lado del muro, ya que no lo iba a ver nunca más. Y ojalá que nunca más, y responsabilicémonos todos de nunca más tener este tipo de barbaridades, que siguió. Hay un museo de todos los que intentaron cruzar este muro, que hasta el año 1989, siguió en pie. Luego se produce la famosa caída del muro de Berlín, que se supone que da por terminada la Guerra Fría. No estamos muy seguros que haya terminado la Guerra Fría, pero luego empezaron también a haber otros participantes como China, bueno, otros participantes. Y este es más o menos un bosquejo de los movimientos que hubo. La vez que viene, por supuesto, bueno, la esclavitud supuestamente terminó. Hay quien dice que no terminó, que se sigue dando de una u otra manera. Los bancos tomaron cada vez mayor importancia. Potosí sigue trabajando, aunque ahora con la cuarentena dejó de trabajar. Y los derechos de los trabajadores se obtuvieron, pero a costa de mucho sufrimiento y lágrimas, de muchos sufrimientos y luchas, ¿no es cierto? Porque no era, el capitalismo no lo respeta. Pero hoy la situación no es la misma que la del liberalismo original o la del capitalismo original. Por eso se habla de un neoliberalismo, de los grupos que quieren volver a esa situación, conculcando todos los derechos, todos, absolutamente todos, en pos de una ganancia que nunca el obrero nunca la ve, y
Eso es el llamado, cuando ustedes escuchan neoliberalismo, son los grupos que quieren volver a esa idílica situación en donde ellos no tenían limitación del Estado ni limitación de nadie. Bueno, este es más o menos un poquito más complejo, pero todavía es mucho más complejo. Yo lo estoy sintetizando mucho, pero tengamos esperanza de tratar cada uno desde nuestro lugar de hacer de este mundo un mundo mejor, tratando cada uno en nuestro lugar de hacer una democratización de nuestras relaciones, de nuestra vida, y también pensar lo mismo y sobre todo lo mismo que decimos siempre en nuestra clase. Las cosas importantes de la vida no son cosas. No son cosas. Así que las cosas importantes no se pueden comprar. Se los dejo para que lo piensen. Un cariño grande, un beso y hasta la próxima en Comunicación y Culturas del Consumo.